Hola, bienvenidos. Mi nombre es Beatriz Guadalupe Soto Castro. Estudio en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa la carrera de licenciatura en Contaduría en cuarto semestre. En esta ocasión hablaremos de la materia de impuestos impartida por el profesor José Mora. Artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de contribuir a los gastos públicos de la federación, del estado o municipio. Como concepto de impuestos, pues son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que el estado cuenta para promover el desarrollo económico. De una manera sí nos cobran los impuestos y nos quejamos de ellos, pero de otra manera no los regresa en becas. Elementos del impuesto es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En sujeto está activo y pasivo. Activo exige el pago de atributos y pasivo está obligado al pago de impuestos. Como objeto se considera que es el hecho generador del impuesto. Base es el motivo gravable sobre el cual se determina el impuesto. Y la tasa o tarifa pues es lo que se deberá. La estructura de la Ley de Impuestos sobre la Renta está conformada por 7 títulos, tiene capítulos y secciones. El título 1 se llama Disposiciones Generales, el título 2 de las personas morales, el título 3 Régimen de las personas morales con fines no lucrativos, el título 4 de las personas físicas, título 5 Residentes en el extranjero, con ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicada en el territorio nacional. Título 6. Regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Título 7. De los estímulos fiscales. El título 2 tiene 9 capítulos. El título 4, 2 capítulos. El título 6, 2 capítulos. Y el título 7, 2 capítulos. La Ley de Impuestos sobre la Renta en su título 1 habla de las disposiciones generales. En el artículo 1 dice que todas las personas, ya sean físicas o morales, están obligadas al pago de impuestos. Esta se divide de 3 fracciones. La primera dice los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. La fracción 2 del mismo dice los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Y la fracción 3, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Este artículo quiere decir que todas las personas estamos obligadas a pagar impuestos, sea cual sea nuestra riqueza, nuestros movimientos, nuestra empresa, seamos físicas o morales, todos estamos obligados a pagar impuestos. Quizá algunos más y otros menos por las deducciones. Artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta habla del establecimiento permanente y este es el lugar en donde se realizan actividades empresariales y se prestan los servicios parcial o totalmente de personal. Se considera en otros aspectos establecimiento permanente a oficinas, fábricas. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, cuando una persona del extranjero actúe en el país mediante persona física o moral ajena o independiente a un agente, se considerará que la persona del extranjero tiene un establecimiento permanente en el país. Se considera que un agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando se ubique en algunos de los siguientes supuestos y es fracción 1 del artículo 2. Tenga existencia de bienes o mercancías con las que efectúe entregas por cuentas
del residente en el extranjero. Fracción 2. Asuma riesgos del residente en el extranjero. Fracción 3. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero. Fracción 4. Ejerce actividades que económicamente correspondan al residente en el extranjero y no a sus propias actividades. Fracción 5. Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. Y fracción 6. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no relacionadas en operaciones comparables. Artículo 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dice que no se considera o no constituye establecimiento permanente la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes a residentes en el extranjero. Esta fracción dice que como que nada más guarde la mercancía y no la venda. Fracción 2. La conservación de existencia de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean transformados por otra persona. Es igual, solamente tener como guardados esa mercancía, restringidos, sin tener un negocio como de venta, compra o nada más utilizar de almacén, pues. Fracción 3. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero, es como guardar lo de él. Fracción 3. La utilización de un lugar de negocios para la compra de bienes o mercancías para el residente en el extranjero. Fracción 4. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza previa auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya sean de propaganda, de suministro de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos o de otras actividades similares. Fracción 5. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito, ni la entrega de los mismos para su importación al país. Artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta dice que los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en esta ley. Además de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales podrán solicitar al contribuyente residente en el extranjero que acredite la existencia de una doble tributación jurídica a través de una manifestación bajo protesta, es decir, verdad, firmada por su representante legal. Artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta dice: los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente ley. Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México. Esto es evitar que se pague doble impuesto, que si ya pagamos en el extranjero y nos venimos al país, tenemos como impuestos acumulados. Artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta
Dice cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se estará a lo siguiente, fracción 1. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente. Inciso A. Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual, que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. B. Cuando el periodo sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente del mes más antiguo de dicho periodo. Y fracción 2. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Artículo 7. Cuando en esta ley se haga mención a personas morales, se entiende que son los organismos descentralizados, las sociedades que realizan actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación, cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Artículo 8. Para los efectos de esta ley se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con que se les designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de reportos o de préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, el otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas. La ganancia en la generación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Pues sé que los impuestos nos los cobran en todo, en cualquier compra, pero de igual manera se nos puede retribuir en becas, en ayuda, así pues de ayuda del gobierno. Y pues estoy conociendo lo que es la ley de impuestos sobre la renta, sus artículos y pues también un poquito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es todo por mi parte y muchas gracias.